El sol de la tarde dorada se filtraba por los ventanales del imponente rascacielos que dominaba el horizonte de Estambul. En el piso más alto, Emir Yılmaz contemplaba su reino desde su oficina de mármol y cristal. A sus 32 años, había heredado un imperio que abarcaba desde construcción hasta tecnología, convirtiendo cada decisión suya en millones que fluían como ríos dorados hacia sus cuentas bancarias. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de ébano mientras observaba el anillo de compromiso que descansaba en su cajón. Mañana se lo entregaría oficialmente a Zeynep durante la cena de gala en el hotel más exclusivo de la ciudad. La prensa ya había sido notificada, los invitados de la élite confirmados, y el diamante de 5 quilates brillaba como una promesa de felicidad eterna. Pero algo carcomía el alma de Emir como un gusano silencioso. Cada sonrisa de Zeynep, cada caricia, cada palabra dulce pronunciada en sus labios perfectos, llevaba consigo la sombra de una duda terrible. ¿Lo amaba a él, o amaba lo que él representaba? ¿Era Emir Yılmaz el hombre quien conquistó su corazón, o era simplemente el apellido que abría puertas doradas y prometía una vida de lujos infinitos? La pregunta lo torturaba especialmente en las madrugadas, cuando Zeynep dormía a su lado en la cama de seda italiana. La observaba respirar suavemente, su cabello castaño extendido sobre la almohada como un halo, y se preguntaba si esos mismos ojos que se iluminaban al ver sus regalos caros se apagarían si él no tuviera nada que ofrecer excepto su corazón desnudo. Emir recordaba las palabras de su difunto abuelo, el fundador del imperio familiar: el dinero atrae a muchos, pero pocos aman al hombre detrás de la fortuna. El anciano había vivido toda su vida con esa incertidumbre, rodeado de aduladores y oportunistas que desaparecían como humo cuando los vientos económicos cambiaban de dirección. La arrogancia, que siempre había caracterizado a Emir, se mezclaba ahora con una vulnerabilidad que lo inquietaba. Había conquistado mercados, había derrotado competidores, había construido un imperio desde los cimientos que su abuelo había dejado, pero el corazón humano seguía siendo el único territorio que no lograba conquistar ni comprender completamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido suave de la puerta abriéndose. Ashley, su asistente personal, entró con una carpeta de documentos bajo el brazo. Durante 5 años había sido su sombra silenciosa, organizando su vida con una eficiencia que rayaba en lo mágico. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca cuestionaba sus decisiones. Era como un fantasma benevolente que anticipaba sus necesidades antes de que él mismo las reconociera. Mientras Ashley colocaba los documentos sobre su escritorio, Emir sintió una idea temeraria germinando en su mente. Una idea tan arriesgada y devastadora que podría destruir todo lo que había construido, pero que también podría darle la respuesta que tanto necesitaba. Si Zeynep realmente lo amaba, soportaría cualquier tormenta. Si no, mejor descubrirlo ahora antes de pronunciar votos que se convertirían en cadenas de mentira. La apuesta más peligrosa de su vida estaba a punto de comenzar. Una apuesta donde no apostaría dinero, sino su corazón entero, y como todo jugador experimentado, sabía que las apuestas más arriesgadas eran las que prometían las recompensas más grandes, o las pérdidas más devastadoras. El plan comenzaba a tomar forma en su mente brillante, cada detalle construyéndose como los planos de uno de sus rascacielos. Pronto descubriría la verdad, sin importar cuánto le costara. Ashley Demir había aprendido a volverse invisible. Durante 5 años había perfeccionado el arte de estar presente sin ser vista, de escuchar sin ser escuchada, de cuidar sin ser reconocida. Su escritorio, ubicado estratégicamente fuera de la oficina de Emir, se había convertido en su torre de vigilancia silenciosa, desde donde orquestaba la vida del hombre más poderoso de Estambul. Cada mañana llegaba antes del amanecer, cuando los pasillos del rascacielos aún dormían en silencio. Preparaba el café turco exactamente como a él le gustaba, revisaba su agenda con la precisión de un cirujano, y se aseguraba de que cada detalle de su día fluyera sin obstáculos. Conocía sus gestos mejor que él mismo. Cuando fruncía el ceño ligeramente, necesitaba los informes financieros. Cuando tamborileaba los dedos, estaba tomando una decisión importante.
Cuando miraba por la ventana más de lo usual, algo lo perturbaba profundamente. Lo que Emir no sabía era que Ashley había construido un mapa emocional de su vida. Había observado cómo sus ojos se iluminaban genuinamente cuando hablaba de sus proyectos benéficos secretos, aquellos que financiaba sin publicidad ni reconocimiento. Había visto cómo se quedaba trabajando hasta tarde no por ambición, sino por el peso de la responsabilidad hacia los miles de empleados que dependían de él. Había sido testigo de momentos de vulnerabilidad, que él creía que nadie había presenciado, pero también había observado a Zeynep con la atención de un detective silencioso. Desde el primer día que la mujer había aparecido en la vida de Emir, Ashley había notado detalles que otros pasaban por alto, como los ojos de Zeynep se desviaban inmediatamente hacia los relojes caros en su muñeca, como su sonrisa se intensificaba cuando él mencionaba nuevas adquisiciones, como su interés se enfriaba visiblemente durante las conversaciones que no giraban en torno a lujos y estatus social. Ashley guardaba estos secretos como un joyero guarda diamantes preciosos, sabiendo que su valor era incalculable pero que revelarlos podría destruir todo. Su posición como asistente la condenaba a ser espectadora de una tragedia que veía desarrollarse en cámara lenta, sin poder intervenir, sin arriesgar no solo su trabajo, sino también el corazón que había entregado en silencio años atrás. El pasado de Ashley era un libro cerrado que ni siquiera Emir había intentado abrir. Provenía de una familia humilde del barrio de Fatih, donde cada lira tenía que estirarse para cubrir necesidades básicas. Su padre había sido carpintero hasta que una lesión en la espalda lo había obligado a depender de la pequeña pensión del gobierno. Su madre cosía ropa hasta altas horas para complementar los ingresos familiares. Ashley había trabajado desde los 16 años, combinando estudios universitarios con empleos de medio tiempo, forjando una determinación de acero que la había llevado hasta las alturas del mundo corporativo. Cuando consiguió el trabajo como asistente de Emir, había prometido a su familia que sería temporal, solo hasta ahorrar lo suficiente para abrir su propio negocio, pero los meses se convirtieron en años, y lo que había comenzado como admiración profesional se había transformado en algo mucho más peligroso y profundo. Se había enamorado del hombre detrás del magnate, del Emir que nadie más conocía. Recordaba vívidamente el momento exacto cuando se dio cuenta de sus sentimientos. Había sido durante una crisis financiera menor, cuando un proyecto de viviendas sociales había enfrentado problemas de financiación. Mientras otros ejecutivos sugerían cancelarlo para proteger las ganancias, Emir había trabajado incansablemente para encontrar una solución que protegiera tanto a los futuros residentes como a la empresa. Había visto cómo se quitaba el saco de marca italiana para dibujar planos alternativos sobre su escritorio, cómo sus ojos se llenaban de determinación genuina por ayudar a familias que nunca conocería personalmente. Esa noche, cuando finalmente encontraron la solución y él sonrió con alivio puro, Ashley supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno, pero también supo que su amor estaba condenado al silencio. Ella era la hija del carpintero, él era el príncipe de Estambul, ella era la empleada invisible, él era el hombre que tenía el mundo a sus pies. Ahora, mientras organizaba los documentos que acababa de entregarle, podía sentir la tensión que emanaba de él como ondas de calor. Algo estaba gestándose en esa mente brillante, algo que la inquietaba profundamente. Había aprendido a leer las tormentas que se aproximaban en su vida, y esta prometía ser la más devastadora de todas. Sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentar la prueba más difícil de sus vidas, una prueba que revelaría no solo la verdad sobre el corazón de Zeynep, sino también los secretos que habían guardado celosamente en la oscuridad de sus propias almas. La decisión se había cristalizado en la mente de Emir como hielo sobre un lago en invierno. Durante 3 noches había refinado cada detalle de su plan, cada mentira que tendría que tejer, cada consecuencia que podría enfrentar. El riesgo era colosal, pero la incertidumbre que lo carcomía era aún peor que cualquier posible desastre financiero. El primer paso fue encontrar al actor perfecto para su elaborada farsa. Tariq Khan tenía el físico y la presencia necesarios: alto,
distinguido, con el tipo de confianza silenciosa que irradiaban los hombres verdaderamente ricos. Su carrera teatral había sido respetable pero no extraordinaria, lo cual lo hacía perfecto para el papel. Necesitaba el dinero que Emir le ofrecía, pero también poseía la inteligencia para entender la complejidad emocional del engaño que estaban orquestando. Durante su primera reunión, en un café discreto del barrio de Beyolú, Emir explicó meticulosamente el papel que Tarik debía interpretar. Sería presentado como un magnate de la construcción de Ankara, interesado en adquirir propiedades de lujo en Estambul. Su supuesta fortuna provendría de contratos gubernamentales y desarrollos inmobiliarios en la capital. Tarik estudió cada detalle de su nueva identidad como un método actor preparándose para el papel de su vida. El segundo paso fue crear la ilusión de ruina financiera. Emir comenzó a sembrar semillas de preocupación en conversaciones casuales con Zeynep. Mencionaba contratos perdidos, inversiones problemáticas, competidores agresivos. Su actuación fue tan convincente que incluso algunos de sus ejecutivos comenzaron a preocuparse genuinamente por la estabilidad de la empresa. Ashley observaba estos cambios con creciente alarma. Conocía demasiado bien los números reales de la empresa como para creer en los problemas que Emir describía. Las cifras que pasaban por su escritorio cada día contaban una historia completamente diferente. La empresa no solo era sólida, sino que había tenido uno de sus mejores trimestres en años. Su intuición le gritaba que algo monumental estaba ocurriendo, pero su posición la obligaba a mantener silencio y observar desde las sombras. La presentación de Tarik a Zeynep fue orquestada como una ópera en 3 actos. Primero, el encuentro casual en una subasta de arte donde Tarik superó a Emir en la puja por una pintura otomana del siglo XVIII. La humillación pública fue perfectamente calculada para plantar las semillas de la duda en la mente de Zeynep. Segundo, una cena en el mismo restaurante donde Emir había propuesto matrimonio, pero esta vez con Tarik ocupando la mesa principal mientras ellos fueron relegados a una mesa menos prominente. Tercero, la invitación aparentemente espontánea de Tarik para que visitaran su nueva adquisición, la mansión, junto al Bósforo que Emir había puesto secretamente en el mercado. La mansión había sido el refugio de fin de semana de la familia Yılmaz durante 3 generaciones. Sus jardines se extendían hasta las aguas azules del estrecho, y desde sus terrazas de mármol se podía contemplar tanto Europa como Asia en una sola mirada. Era el símbolo más tangible del estatus y la historia familiar de Emir. Fingir que estaba forzado a venderla fue como arrancarse el corazón, pero era necesario para hacer el engaño completamente convincente. Durante la visita, Tarik interpretó su papel a la perfección. Se movía por los salones como si ya fueran suyos. Hacía comentarios sobre renovaciones menores que mejorarían la propiedad, y hablaba casualmente sobre los millones que estaba dispuesto a invertir no solo en la mansión, sino en otros proyectos inmobiliarios por toda la ciudad. Su performance fue tan convincente que incluso Emir sintió momentos de duda sobre si había elegido al hombre correcto para su plan, pero lo que más inquietó a Emir fue la reacción de Zeynep. Sus ojos seguían cada movimiento de Tarik con una intensidad que nunca había mostrado hacia él. Cuando el actor hablaba sobre sus negocios, ella se inclinaba hacia adelante con interés genuino. Cuando mencionaba sus propiedades en Ankara y Bodrum, sus pupilas se dilataban ligeramente. Era como observar a un depredador identificando nueva presa. La noche que siguió a la visita a la mansión, Zeynep fue más cariñosa de lo usual con Emir, pero había algo forzado en sus caricias, algo calculado en sus palabras de consolación por sus problemas financieros. Le aseguró que lo amaba sin importar las circunstancias, pero sus ojos tenían una distancia que Emir nunca había notado antes. Ashley, desde su posición de observadora silenciosa, veía desarrollarse la tragedia con una mezcla de fascinación y horror. Comprendía instintivamente que Emir estaba jugando con fuego, pero también reconocía la brillantez cruel de su estrategia. Era como observar a un cirujano operando su propio corazón, sabiendo que el procedimiento era necesario pero que podría resultar fatal. El engaño estaba en marcha,
y ya no había forma de detenerlo. Todas las piezas estaban en posición para la revelación que cambiaría todo para siempre. La verdad, cuando finalmente emergiera, sería más devastadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La confesión llegó como un huracán en una noche aparentemente tranquila. Emir había elegido cuidadosamente el momento y el lugar, el ático de Zeynep, con las luces de Estambul extendiéndose infinitamente bajo ellos como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. Era el mismo lugar donde habían compartido su primera noche juntos, donde ella había susurrado palabras de amor eterno contra su oído, donde él había creído ingenuamente que había encontrado su alma gemela. Con la actuación más difícil de su vida, Emir comenzó a revelar su supuesta ruina. Sus palabras salían medidas, cargadas de una vulnerabilidad que no tenía que fingir completamente. Le habló de inversiones fallidas, de socios que habían traicionado su confianza, de deudas que se acumulaban como una avalancha imparable. Le explicó que la mansión familiar tendría que venderse a Tariq, que el imperio que había heredado se desmoronaba bajo el peso de decisiones erróneas y circunstancias imprevistas. Durante los primeros minutos, Zeynep mantuvo su máscara de novia comprensiva. Sus manos acariciaron su rostro con ternura aparente, sus labios murmuraron palabras de consuelo que sonaban perfectamente ensayadas. Pero Emir, que había aprendido a leer las microexpresiones durante años de negociaciones corporativas, notó los pequeños cambios que revelaban la verdad, la tensión casi imperceptible en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban cuando él mencionaba cifras específicas, el ritmo ligeramente alterado de su respiración. La transformación final fue tan dramática como brutal. Cuando Emir terminó de describir la magnitud aparente de su caída financiera, cuando las últimas palabras de su confesión flotaron en el aire perfumado del ático, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Zeynep se apartó de él lentamente, como si su proximidad física la contaminara con la pobreza que acababa de describir. Lo que vino después superó incluso las expectativas más pesimistas de Emir. La mujer que había prometido amarlo en la riqueza y en la pobreza se transformó en una extraña cruel y despiadada. Sus primeras palabras fueron como cuchillos arrojados con precisión quirúrgica. Le recordó brutalmente que había sido ella quien había elevado su estatus social, que sin su conexión con las familias más prestigiosas de Estambul, él seguiría siendo solo otro empresario sin clase. Le recriminó los años que había perdido con él, cuando podría haber estado construyendo una alianza más ventajosa, con alguien verdaderamente establecido en la alta sociedad. La humillación se intensificó cuando Zeynep comenzó a enumerar meticulosamente todo lo que tendría que sacrificar si se quedaba con él: las vacaciones en la Riviera Francesa, las joyas de diseñador, el apartamento en París que habían planeado comprar después de la boda, el estilo de vida que había llegado a considerar no solo un derecho, sino una necesidad básica. Cada palabra era una bofetada que Emir recibía en silencio, memorizando la ferocidad con la que el amor supuesto se desintegraba al contacto con la realidad financiera. Pero lo que más desgarró el corazón de Emir fue la facilidad con la que Zeynep mencionó a Tariq, como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Comenzó a hablar del encantador empresario de Ankara con un entusiasmo que nunca había mostrado hacia él, ni siquiera en los primeros días de su romance. Describió la solidez evidente de sus negocios, su estilo sofisticado, la forma segura en que se movía por los círculos de poder. Era como escuchar a una tasadora evaluando mercancía, reduciendo las relaciones humanas a transacciones comerciales. La noche se convirtió en una sesión de tortura psicológica. Zeynep no se conformó con simplemente romper su compromiso, necesitaba destruir completamente la imagen que Emir tenía de sí mismo. Le recordó cada momento de generosidad que había interpretado como debilidad, cada gesto romántico que había visto como evidencia de su ingenuidad, cada palabra de amor que había considerado como inversión en su futuro financiero. Desmontó sistemáticamente 3 años de relación, revelando que había sido una actuación prolongada más convincente que cualquier obra de teatro. El golpe final llegó cuando Zeynep le arrojó el anillo de compromiso.
El diamante de 5 quilates rebotó contra el suelo de mármol con un sonido que parecía el de un corazón rompiéndose. Ella declaró que no podía asociarse con un fracasado, que su reputación no podía permitirse ser vinculada con alguien que había demostrado ser tan incompetente en los negocios. Le deseó suerte con condescendencia venenosa, agregando que esperaba que pudiera encontrar a alguien más adecuado para su nueva situación económica. Cuando Emir finalmente salió del ático de Zeynep, llevaba consigo algo más valioso que cualquier respuesta que había esperado obtener: la verdad absoluta sobre la naturaleza del corazón humano. Había jugado la apuesta más peligrosa de su vida y había ganado la información más dolorosa posible. El plan había funcionado perfectamente, revelando no solo la codicia de Zeynep, sino también la profundidad abismal de su propia ingenuidad. Mientras caminaba por las calles nocturnas de Estambul, con el eco de las palabras crueles aún resonando en sus oídos, Emir comprendió que había perdido mucho más que una prometida. Había perdido la capacidad de confiar ciegamente, la inocencia de creer en el amor incondicional, la esperanza de que alguien pudiera amarlo por quien realmente era en lugar de por lo que poseía. La verdad había sido más devastadora que cualquier mentira, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de haberla buscado con tanta determinación. Los días siguientes a la traición de Zeynep transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Emir llegaba a la oficina cada mañana como un fantasma de sí mismo, manteniendo la fachada de normalidad empresarial mientras su mundo interior se desmoronaba pieza por pieza. Sus trajes seguían siendo impecables, sus decisiones comerciales continuaban siendo acertadas, pero cualquiera que lo conociera verdaderamente podía ver las grietas que se extendían por la superficie de su compostura. Ashley lo observaba desde su escritorio con una preocupación que se intensificaba cada hora. Había sido testigo silenciosa de su dolor. Había visto cómo sus hombros se encorvaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo veía. Había notado cómo sus ojos perdían el brillo de confianza que siempre los había caracterizado. El hombre que una vez había dominado salas de juntas con su presencia, ahora parecía estar librando una batalla invisible contra enemigos que solo él podía ver. La ruptura había sido anunciada oficialmente como una decisión mutua debido a diferencias irreconciliables, pero los rumores se extendían por los círculos sociales de Estambul como fuego en un campo seco. Algunos hablaban de problemas financieros, otros de incompatibilidad, pero nadie conocía la verdad completa del experimento social que Emir había orquestado y que había explotado en su cara con consecuencias devastadoras. La noche del viernes, cuando los últimos empleados habían abandonado el edificio y las luces de la ciudad comenzaban a titilar bajo el cielo oscuro, Emir se encontró incapaz de abandonar su oficina. La perspectiva de regresar a su apartamento vacío, donde cada rincón le recordaría planes de boda cancelados y sueños rotos, le resultaba insoportable. Se quedó sentado en su sillón de cuero, contemplando los documentos dispersos sobre su escritorio sin realmente verlos. Fue entonces cuando Ashley tocó suavemente la puerta entreabierta. Llevaba una bandeja con té turco humeante y algunos pastelitos caseros que había preparado en su pequeña cocina. Su presencia era como un oasis de calidez en el desierto emocional en el que Emir se había perdido. Durante los primeros minutos, mantuvieron la ficción de que era simplemente una empleada preocupada por su jefe. Ashley organizó los documentos con su eficiencia habitual, ajustó las persianas para crear una atmósfera más acogedora, y sirvió el té con los rituales precisos que había perfeccionado a lo largo de años de observación silenciosa. Pero cuando finalmente se sentó en la silla frente a su escritorio, algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Emir levantó la mirada y realmente la vio, quizás por primera vez en 5 años, no como la asistente invisible que organizaba su vida desde las sombras, sino como la mujer que había sido su ancla constante a través de todas las tormentas profesionales y personales. Sus ojos se encontraron en un momento de vulnerabilidad mutua que ambos habían evitado cuidadosamente. Durante tanto tiempo, las palabras comenzaron a fluir entre ellos, como agua contenida durante demasiado tiempo. Emir le contó la verdad completa sobre su plan,
sobre la actuación elaborada que había orquestado para descubrir el corazón verdadero de Zeynep. Le describió la humillación de haber tenido razón, de haber confirmado sus peores temores sobre la naturaleza mercenaria del amor que creía haber encontrado. Cada confesión era como quitarse capas de armadura que había usado para protegerse del mundo. Ashley escuchaba con la atención de alguien que finalmente comprende las piezas de un rompecabezas complejo. Todo tenía sentido ahora, las conversaciones extrañas, los cambios sutiles en su comportamiento, la tensión que había percibido creciendo día tras día, pero también sentía una mezcla de admiración y horror por la audacia autodestructiva de su plan. Cuando Emir terminó su confesión, el silencio entre ellos se llenó de una intimidad que ninguno había esperado. Era Ashley quien finalmente habló, y sus palabras emergieron del lugar más profundo y honesto de su alma. Le contó sobre las noches que había pasado despierta preocupándose por él, sobre cómo había aprendido a interpretar cada uno de sus estados de ánimo para poder anticipar sus necesidades. Le describió los momentos en que había sentido orgullo genuino por sus logros, no como empleada, sino como alguien que veía y valoraba al hombre detrás del magnate. Le confesó que había sido testigo de su verdadera naturaleza durante años, su generosidad secreta, su preocupación real por sus empleados, su capacidad de tomar decisiones difíciles, guiado por principios en lugar de solo por ganancias. Pero también le habló de Zeynep, de las observaciones que había acumulado durante meses como evidencia silenciosa de su naturaleza calculadora. Le reveló cómo había visto a la mujer estudiar sus relojes caros, cómo había notado la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él mencionaba adquisiciones costosas, cómo había percibido la frialdad que se escondía detrás de la máscara perfecta de novia devota. La confesión de Ashley se convirtió en algo más profundo y peligroso. Le contó sobre el día exacto en que se había enamorado de él, durante la crisis del proyecto de viviendas sociales. Le describió cómo había visto su verdadero carácter emergir bajo presión, cómo había admirado su determinación de encontrar soluciones que protegieran tanto a la empresa como a las familias necesitadas. Le confesó que había guardado ese amor en silencio, sabiendo que era imposible y prohibido, pero incapaz de extinguir los sentimientos que crecían cada día. Sus palabras llenaron la oficina con una honestidad que cortaba el aire como cristal. Por primera vez en años, ambos se mostraron completamente vulnerables, sin las máscaras profesionales o sociales que habían usado para protegerse del mundo. Era como si las paredes que habían construido alrededor de sus corazones finalmente se hubieran desmoronado, revelando la verdad que ambos habían conocido pero nunca se habían atrevido a pronunciar. Cuando Ashley terminó de hablar, sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y Emir comprendió que la respuesta que había buscado desesperadamente no estaba en Zeynep ni en ninguna mujer de su círculo social. Estaba sentada frente a él, había estado allí durante 5 años, observando en silencio y amando sin condiciones ni expectativas. La confesión mutua había creado una intimidad peligrosa entre Emir y Ashley, pero también había desenterrado fantasmas que habían permanecido sepultados durante años, mientras las palabras de amor flotaban en el aire cargado de emociones. De la oficina, los recuerdos comenzaron a emerger como ondas en un lago aparentemente tranquilo. Ashley se levantó de la silla con una brusquedad que rompió el hechizo del momento. Sus ojos, que momentos antes habían brillado con ternura y vulnerabilidad, ahora se endurecieron con una resolución que Emir no había visto jamás. Era como observar a una mujer transformarse ante sus ojos, revelando capas de fuerza y dolor que había mantenido ocultas bajo su exterior de eficiencia profesional. Las palabras que salieron de sus labios cortaron el aire como cuchillas afiladas. Le recordó brutalmente que no era la primera vez que sus vidas se habían entrelazado, que su historia no había comenzado 5 años atrás cuando ella había comenzado a trabajar como su asistente. Había existido un antes, un capítulo doloroso que ambos habían elegido enterrar bajo capas de formalidad profesional y distancia emocional calculada. 7 años atrás, Ashley había trabajado como recepcionista temporal en la empresa durante las vacaciones de verano mientras completaba sus estudios universitarios. Era joven, ingenua,
y completamente deslumbrada por el mundo de poder y elegancia que rodeaba a Emir. Él había sido amable con ella, había notado su inteligencia y dedicación, había mostrado un interés que ella había malinterpretado como algo más profundo de lo que realmente era. La noche de la fiesta de fin de año de la empresa, cuando el champán había corrido libremente y las inhibiciones habían disminuido, había ocurrido lo inevitable. En el jardín de la mansión familiar, bajo las estrellas reflejadas en las aguas del Bósforo, Emir la había besado con una pasión que había encendido todos sus sentidos. Para Ashley, ese beso había sido la confirmación de un amor que creía mutuo. Para Emir, había sido solo un momento de debilidad, una aventura insignificante con una empleada temporal que pronto desaparecería de su vida. La mañana siguiente, cuando ella había llegado al trabajo con los ojos brillantes de esperanza y el corazón lleno de sueños, se había encontrado con un Emir completamente diferente, frío, distante, profesional hasta el punto de la crueldad. Cuando ella había intentado mencionar lo ocurrido la noche anterior, él la había detenido con palabras que se habían grabado a fuego en su memoria como hierros candentes. Le había explicado con una claridad devastadora que lo ocurrido había sido un error, que las diferencias de clase y posición social hacían imposible cualquier relación entre ellos. Le había hecho entender, sin decirlo explícitamente, que una chica como ella no tenía lugar en el mundo de un hombre como él. Sus palabras habían sido elegidas cuidadosamente para ser profesionales, pero el mensaje subyacente había sido, claro, ella no era suficiente, nunca lo sería, y era ridículo que hubiera pensado lo contrario. Ahora, 7 años después, con las emociones crudas flotando entre ellos como cristales rotos, Ashley le recordó cada palabra de esa humillación antigua. Le describió cómo había llorado en el baño de la empresa, cómo había terminado su periodo como empleada temporal una semana antes de lo programado para escapar de la humillación diaria de verlo actuar como si nada hubiera pasado. Pero lo que más dolía, lo que había carcomido su alma durante todos estos años, era como él había continuado su vida sin ni siquiera recordar su nombre. Cuando ella había regresado 5 años después, más educada, más sofisticada, más capaz, él no había mostrado ni el más mínimo reconocimiento. La había tratado como a una completa extraña, borrando efectivamente de su memoria el momento que había definido la vida de ella durante años. La acusación más dolorosa llegó como un golpe directo al corazón. Ashley le gritó que no podía ser su segunda opción, que no podía ser el refugio emocional al que él corría después de que su primera elección lo hubiera traicionado. Le recordó que había pasado años observándolo comprometerse con Zeynep, una mujer que ella sabía que no lo merecía, mientras ella permanecía invisible a sus ojos, a pesar de estar a su lado todos los días. Sus palabras se convirtieron en un torrente de dolor acumulado durante años. Le confesó que había aceptado el trabajo como su asistente no solo por necesidad económica, sino movida por una mezcla tóxica de amor no correspondido y el deseo secreto de demostrarle que ella sí era suficiente, que sí tenía valor. Cada día había sido una tortura silenciosa, amando a un hombre que la veía solo como una extensión eficiente de su oficina. El clímax de su confrontación llegó cuando Ashley le declaró que su amor, aunque real y profundo, venía envenenado por años de resentimiento y dolor. No podía simplemente olvidar la humillación pasada porque él finalmente se dignara a verla como algo más que una empleada. No podía ser la consolación para su corazón roto cuando ella había sido invisible durante su felicidad. Le exigió saber por qué ella debería creer que esta vez era diferente, por qué debería arriesgar su corazón nuevamente con un hombre que ya la había destruido emocionalmente una vez. Le preguntó si era capaz de amarla verdaderamente, no como refugio de su decepción con Zeynep, sino como la mujer extraordinaria que había estado frente a él durante años. La oficina quedó sumida en un silencio denso y doloroso. Ambos habían revelado heridas que habían festered en la oscuridad, verdades que habían sido demasiado peligrosas para pronunciar hasta ese momento. El amor que habían confesado ahora se veía complicado por capas de dolor,
orgullo herido y la pregunta terrible de si era posible construir algo genuino sobre los cimientos agrietados del pasado. Emir se enfrentaba a la realización de que su búsqueda de amor verdadero había estado ciega a la mujer que lo había amado incondicionalmente durante años, pero también de que ese amor venía con un precio. Tendría que enfrentar sus propios errores del pasado y demostrar que era capaz de valorar lo que siempre había tenido al alcance de sus manos. Los días siguientes a la confrontación emocional en la oficina transcurrieron en una atmósfera de tensión eléctrica. Ashley había pedido una semana de vacaciones, necesitaba distancia para procesar todo lo que había emergido entre ellos. Su ausencia dejó a Emir navegando solo por las aguas turbulentas que él mismo había creado, enfrentando no solo las consecuencias de su experimento con Zeynep, sino también el peso aplastante de errores pasados que había elegido ignorar. Mientras tanto, Tariq continuaba interpretando su papel con una dedicación que comenzaba a preocuparlo. Lo que había comenzado como un trabajo de actuación bien remunerado, se había transformado en algo más complejo cuando conoció verdaderamente a Ashley durante una de sus visitas a la oficina. Había notado inmediatamente su inteligencia genuina, su elegancia natural que no dependía de marcas costosas, y una bondad que contrastaba dramáticamente con la artificialidad de Zeynep. La transformación de Tariq había sido gradual pero innegable. Cada conversación con Ashley revelaba nuevas facetas de su personalidad que lo fascinaban. Descubrió que leía literatura clásica turca en sus tiempos libres, que había estudiado arte durante la universidad antes de cambiar a administración de empresas por necesidad económica, que dedicaba sus fines de semana a enseñar lectura a niños en un centro comunitario de su barrio natal. Durante una tarde lluviosa, cuando Ashley había regresado de sus vacaciones pero mantenía una distancia profesional gélida con Emir, Tariq tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. No podía continuar siendo parte de un engaño que lastimaba a la única mujer que había despertado sentimientos genuinos en él durante años. El encuentro tuvo lugar en una cafetería tradicional del Gran Bazar, lejos de los ojos curiosos del mundo corporativo. Tariq había citado a Ashley bajo el pretexto de discutir algunos detalles del contrato inmobiliario ficticio, pero su verdadera intención era mucho más compleja y peligrosa. Comenzó revelándole su verdadera identidad, confesando que no era el magnate millonario que había estado interpretando, sino un actor contratado por Emir para desenmascarar las verdaderas intenciones de Zeynep. Cada palabra era como quitar capas de una cebolla emocional, revelando la verdad oculta bajo mentiras elaboradas. Ashley escuchó la confesión completa con una mezcla de asombro, admiración y horror. Comenzó a comprender la magnitud del plan de Emir, la brillantez cruel de su estrategia, y también el riesgo enorme que había tomado para descubrir la verdad sobre el corazón de su prometida. Pero también sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que había sido excluida de la confianza de Emir, tratada como una espectadora pasiva en lugar de una confidante. La revelación más impactante llegó cuando Tariq le contó sobre los verdaderos sentimientos que habían surgido entre él y la situación. Le confesó que había comenzado a enamorarse de ella, no del personaje que interpretaba, sino del hombre real que era, un actor luchando por hacer carrera, alguien que compartía su comprensión de lo que significaba trabajar duro por cada oportunidad. Una persona que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias, pero Tariq no se detuvo ahí. Con una honestidad que cortaba como cristal, le reveló que Emir seguía siendo enormemente rico, que su ruina financiera había sido completamente fabricada. Le explicó que el hombre que ella amaba no había perdido nada materialmente, pero que había arriesgado todo emocionalmente, para descubrir una verdad que ahora lo estaba destruyendo desde adentro. La información más perturbadora que Tariq compartió fue sobre Zeynep y sus planes de venganza. La mujer no había aceptado pasivamente el fin de su compromiso. Había comenzado a sembrar rumores venenosos en los círculos sociales de Estambul, sugiriendo que los problemas financieros de Emir eran reales y que ella había escapado oportunamente de un desastre económico. Peor aún, estaba utilizando su conexión con familias poderosas para sabotear sutilmente algunos de los contratos más importantes de la empresa. Zeynep
había interpretado la ruptura no como el final natural de una relación incompatible, sino como una humillación personal que requería venganza. En su mente narcisista, Emir la había engañado y traicionado, y ella estaba determinada a hacer que pagara un precio real por haberla expuesto públicamente. La revelación de Tariq puso a Asli en una posición imposible. Por un lado, su amor por Emir, aunque complicado por el dolor del pasado, seguía siendo real y profundo. No podía permanecer pasiva mientras la mujer que había rechazado trabajaba activamente para destruir todo lo que él había construido. Por otro lado, aceptar ayudarlo significaría admitir que aún se preocupaba por él, a pesar de todas las heridas sin sanar entre ellos. Tariq le propuso una alianza estratégica. Él continuaría interpretando su papel como magnate millonario para neutralizar los movimientos de Zeynep, pero esta vez trabajando para proteger a Emir en lugar de engañar a su prometida. Asli tendría que decidir si estaba dispuesta a arriesgar su propio corazón una vez más para salvar al hombre que la había lastimado en el pasado pero que ella nunca había dejado de amar. La propuesta de Tariq era tanto una oportunidad de redención como una trampa emocional. Si aceptaba, estaría eligiendo el amor por encima del orgullo herido, pero también arriesgando una nueva devastación si sus sentimientos seguían siendo unilaterales. Si rechazaba, estaría protegiendo su propio corazón, pero condenando potencialmente a Emir a enfrentar solo las consecuencias de un experimento que había salido terriblemente mal. Mientras, la lluvia golpeaba las ventanas de la cafetería, y el vapor se elevaba de sus tazas de té, Asli se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. El destino de todos ellos pendía de un hilo tan delgado como su capacidad de perdonar y arriesgar su corazón una vez más. La decisión de Asli llegó como el amanecer después de la noche más larga del año. Durante días había luchado contra voces contradictorias en su corazón, la prudencia que le aconsejaba protegerse, el orgullo que le recordaba las heridas pasadas, y el amor que se negaba a extinguirse a pesar de todo el dolor acumulado. Finalmente, su naturaleza esencial venció. Era incapaz de permanecer pasiva mientras el hombre que amaba enfrentaba la destrucción de todo lo que había construido. La alianza con Tariq comenzó como una operación de inteligencia sutil. Utilizando los contactos sociales que había mantenido durante sus años como asistente de Emir, Asli comenzó a mapear la red de influencia que Zeynep estaba usando para su campaña de venganza. Descubrió que la mujer había sido más estratégica de lo que cualquiera había anticipado. No se conformaba con rumores casuales, sino que había orquestado un ataque sistemático diseñado para aislar profesional y socialmente a Emir. Mientras tanto, Tariq usaba su personaje de magnate millonario para infiltrarse en el círculo íntimo de Zeynep. La mujer, completamente engañada por la farsa, había comenzado a confiar en él, revelando detalles de sus planes vengativos durante las cenas elegantes y eventos sociales donde la acompañaba como su nueva conquista. La información que Tariq recopilaba era devastadora. Zeynep no solo había logrado que 3 familias influyentes retiraran contratos pendientes de la empresa de Emir, sino que también había convencido a varios bancos importantes de que los problemas financieros del magnate eran más serios de lo que parecían públicamente. Su campaña de difamación era tan sofisticada que había comenzado a generar consecuencias reales en el mundo de los negocios. La noche del jueves, cuando la situación había alcanzado un punto crítico, Asli tomó la decisión más valiente de su vida. Había llegado el momento de confrontar a Emir con toda la verdad sobre la venganza de Zeynep, sobre la alianza que había formado con Tariq, y sobre los sentimientos que seguían ardiendo en su corazón a pesar de todas las heridas del pasado. El encuentro tuvo lugar en la oficina después de medianoche, cuando el edificio estaba vacío y las luces de Estambul creaban un mosaico brillante contra las ventanas panorámicas. Asli encontró a Emir exactamente donde había esperado, hundido en su sillón de cuero, rodeado de documentos financieros y informes de daños, que no podía comprender completamente porque no conocía la verdadera fuente de sus problemas. La revelación sobre la venganza de Zeynep golpeó a Emir como un tsunami emocional. Había esperado que la ruptura fuera dolorosa,
pero nunca había anticipado que se convertiría en una guerra de destrucción mutua. Comprender que sus experimentos con la verdad habían desencadenado una reacción en cadena que amenazaba no solo su estabilidad emocional, sino también el imperio que había heredado de generaciones anteriores. Fue devastador, pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de que Ashley, la mujer a quien había lastimado en el pasado y vuelto a herir con su ceguera emocional, había arriesgado su propia seguridad para protegerlo, mientras él había estado consumido por la autocompasión y el arrepentimiento. Ella había estado luchando activamente para salvarlo de las consecuencias de sus propias acciones. La confesión de Emir emergió desde las profundidades más vulnerables de su alma. Le contó sobre las noches de insomnio en las que había revivido cada momento de su historia compartida, desde el beso bajo las estrellas 7 años atrás hasta la confrontación brutal en esa misma oficina. Le describió cómo había comenzado a comprender que su búsqueda desesperada del amor verdadero lo había cegado a la mujer que había estado amándolo silenciosamente durante años. Sus palabras se derramaron como confesión y súplica al mismo tiempo. Le dijo que ella no era su segunda opción ni su refugio de emergencia, sino la mujer que había estado en el centro de su mundo sin que él tuviera la sabiduría para reconocerlo. Le confesó que durante todos los años que había pasado con Zeynep, había existido una inquietud constante en su corazón, como si parte de él supiera que estaba viviendo la vida equivocada con la persona equivocada. La admisión más dolorosa fue su reconocimiento de los errores del pasado. Emir se enfrentó cara a cara con la crueldad inconsciente de sus acciones 7 años atrás, cuando había reducido el corazón de una mujer joven a una complicación que debía ser resuelta eficientemente. Le pidió perdón no solo por las palabras que había pronunciado, sino por los años de ceguera que habían seguido, por no ver el regalo extraordinario que tenía frente a él todos los días. Pero su confesión fue más allá del arrepentimiento, hacia una declaración de amor que cortaba a través de todas las defensas y pretensiones. Le dijo que la amaba no a pesar de su fortaleza, sino por ella, no a pesar de su independencia, sino por su capacidad de desafiarlo, no a pesar de su pasado humilde, sino por la autenticidad que había traído a su mundo de apariencias. Emir le confesó que había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero que ella había encontrado formas de traspasarlos sin que él se diera cuenta. Cada pequeño gesto de cuidado, cada momento de eficiencia silenciosa, cada vez que había anticipado sus necesidades antes de que él las expresara, había sido una demostración de amor que él había sido demasiado arrogante o demasiado ciego para reconocer. La declaración final llegó como la rendición completa de un hombre que había perdido todo, excepto la oportunidad de amar verdaderamente. Le suplicó que le diera una oportunidad no para redimir el pasado, que sabía que era imperdonable, sino para construir un futuro donde pudiera demostrar cada día que era capaz de valorar el tesoro que había estado ignorando durante tanto tiempo. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos con una vulnerabilidad tan completa que ambos pudieron sentir cómo se desmoronaban las últimas barreras que habían mantenido sus corazones separados. La pregunta ahora era si el amor podía ser lo suficientemente fuerte como para sanar las heridas del pasado y construir algo genuino sobre los cimientos fracturados de errores y malentendidos. La decisión de terminar con todas las mentiras llegó como una epifanía liberadora para Emir. Durante semanas había estado viviendo en un laberinto de engaños que él mismo había construido, pero que ahora se había vuelto una prisión que amenazaba con destruir no solo su estabilidad emocional, sino también todo lo que realmente importaba en su vida. Era tiempo de enfrentar la verdad completamente, sin importar las consecuencias. La estrategia que diseñaron Emir, Ashley y Tariq fue audaz en su simplicidad: usar la próxima gala benéfica anual de la empresa como escenario para desenmascarar completamente a Zeynep ante toda la élite social y empresarial de Estambul. El evento, que tradicionalmente reunía a las familias más influyentes de la ciudad, sería el escenario perfecto para una revelación que cambiaría para siempre la percepción pública de todos los involucrados. Los preparativos fueron meticulosos como los de una operación militar.
Tariq había documentado cuidadosamente cada confesión de venganza que Zeynep le había hecho durante sus encuentros íntimos, grabando conversaciones donde ella detallaba con satisfacción cruel cómo había saboteado contratos específicos y convencido a familias influyentes de retirar su apoyo a Emir. Su arrogancia la había llevado a confiar completamente en el actor, revelando no solo sus métodos, sino también su verdadera naturaleza despiadada. Ashley había trabajado incansablemente para reunir evidencia documental de los daños reales que las acciones de Zeynep habían causado a la empresa. Tenía registros detallados de contratos cancelados, reuniones de negocios saboteadas, y una red compleja de influencias que la mujer había manipulado para su campaña de venganza. La eficiencia que había caracterizado su trabajo durante años ahora se canalizaba hacia exponer la verdad con precisión quirúrgica. La noche de la gala. El salón principal del hotel más exclusivo de Estambul brillaba con el resplandor de 1000 luces de cristal. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, no tenían idea de que estaban a punto de presenciar un drama que rivalizaría con cualquier obra teatral. Zeynep había llegado del brazo de Tariq, radiante en un vestido de diseñador que había costado más que el salario anual de muchos de los empleados de la empresa, completamente confiada en su victoria sobre el hombre que creía haber destruido. Emir había elegido hablar durante el momento tradicional, donde el anfitrión agradecía a los donantes y hablaba sobre los logros del año, pero en lugar del discurso esperado sobre filantropía y crecimiento empresarial, comenzó con una confesión que dejó a toda la audiencia en silencio absoluto. Reveló la verdad completa sobre su experimento con la pobreza fingida, explicando con honestidad brutal cómo había orquestado el engaño para probar la lealtad de su prometida. Describió cada detalle del plan, incluyendo el papel de Tariq como actor contratado para interpretar al millonario interesado en comprar la mansión familiar. Su confesión fue recibida inicialmente con murmullos de asombro y desaprobación, pero la audiencia guardó silencio cuando comenzó a revelar lo que había descubierto. La exposición de Zeynep fue sistemática y devastadora. Emir presentó las grabaciones de sus confesiones sobre sabotajes específicos, los documentos que probaban su interferencia en contratos comerciales, y testimonios de personas que habían sido manipuladas para retirar su apoyo basándose en información falsa que ella había proporcionado. Cada revelación era como quitar capas de una máscara cuidadosamente construida, mostrando la verdadera naturaleza de una mujer que había usado su posición social como arma de destrucción. El momento más dramático llegó cuando Tariq se levantó de su asiento y caminó hacia el podium para revelar su verdadera identidad. La transformación fue teatral en el mejor sentido. Se despojó de la chaqueta de diseñador, se quitó el reloj caro y habló con la voz auténtica de un actor luchando por hacer carrera, no con el acento refinado del magnate que había estado interpretando. Su testimonio sobre las confabulaciones de Zeynep fue el golpe final. Describió detalladamente cómo ella había revelado sus planes de venganza, cómo había expresado satisfacción sádica por cada contrato perdido, cómo había utilizado información íntima sobre la vida de Emir para causar el máximo daño posible. Sus palabras pintaron el retrato de una mujer cuya sed de venganza había superado cualquier vestigio de decencia o honor. La reacción de Zeynep fue tan espectacular como predecible. Intentó negar las acusaciones, luego trató de justificarlas como respuesta a la traición de Emir, y finalmente recurrió a ataques histéricos cuando se dio cuenta de que su red de mentiras se desmoronaba ante los ojos de toda la élite social que había tratado de manipular. Su caída fue completa y pública. Las familias que había convencido de retirar su apoyo a Emir se sintieron manipuladas y utilizadas. Los contratos que había saboteado fueron inmediatamente restablecidos por socios comerciales que comprendieron que habían sido engañados. Su reputación social, que había sido su arma principal, se evaporó en una sola noche. Pero el momento más poderoso de la noche llegó cuando Emir pidió perdón público, no solo a los socios comerciales que habían sido afectados indirectamente por su experimento, sino también a Ashley, a quien reconoció públicamente como la mujer que había estado a su lado durante los momentos más difíciles, que había arriesgado todo para protegerlo,
y a quien él había lastimado profundamente en el pasado. Su petición de perdón fue más que palabras. Fue la rendición completa de un hombre que había aprendido que el poder real no residía en la manipulación o el control, sino en la vulnerabilidad, la honestidad y la capacidad de reconocer y valorar el amor verdadero cuando finalmente lo encontraba. La gala terminó con Seynet abandonando el salón en medio de murmullos despectivos y miradas de desprecio. Su reino de influencias sociales colapsado tan completamente como un castillo de naipes en una tormenta. La verdad había emergido finalmente, pero las consecuencias de tantos engaños y revelaciones aún estaban por verse. Acto 10. La redención y el amor. 6 meses después de la gala que había cambiado todo, los jardines de la mansión familiar junto al Bósforo florecían con una belleza que parecía reflejar la transformación profunda que había ocurrido en las vidas de todos los protagonistas de esta historia. El otoño había llegado a Estambul con colores dorados que se reflejaban en las aguas tranquilas del estrecho, creando un lienzo perfecto para los nuevos comienzos. Emir había emergido de la crisis como un hombre fundamentalmente diferente. La arrogancia que una vez había definido su personalidad se había transformado en una humildad genuina que sorprendía a quienes lo conocían desde hacía años. Sus decisiones empresariales ahora se guiaban no solo por la rentabilidad, sino también por principios éticos que había redescubierto durante los meses más oscuros de su prueba emocional. La empresa no solo había recuperado todos los contratos saboteados por Zeynep, sino que había experimentado un crecimiento inesperado. Los socios comerciales, impresionados por la honestidad brutal que Emir había mostrado durante la gala, habían desarrollado una confianza más profunda en su liderazgo. Su confesión pública, lejos de destruir su reputación, había establecido un nuevo estándar de integridad en los círculos empresariales de la ciudad. Ashley había aceptado una posición completamente nueva en la empresa. Ya no era simplemente su asistente, sino la directora de desarrollo social, responsable de supervisar todos los proyectos benéficos y programas de responsabilidad corporativa. Su visión sobre cómo los negocios podían ser una fuerza positiva en la sociedad había encontrado finalmente el reconocimiento y los recursos que merecía. La relación entre Emir y Ashley había evolucionado con la paciencia de jardineros cuidando una planta delicada. No había habido gestos grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, sino un crecimiento gradual basado en respeto mutuo, comprensión profunda, y la construcción lenta pero sólida de confianza que había sido fracturada en el pasado. Sus primeras citas habían sido conversaciones largas en cafeterías discretas, donde hablaban sobre libros, sueños y visiones del futuro. Habían visitado juntos el centro comunitario, donde Ashley enseñaba a leer, y Emir había descubierto una pasión inesperada por el trabajo directo con las comunidades menos favorecidas. Habían caminado por los barrios históricos de Estambul, redescubriendo su propia ciudad a través de los ojos el uno del otro. El cambio más notable en Emir era su capacidad recién descubierta de escuchar verdaderamente. Durante años había estado acostumbrado a hablar y ser obedecido, pero ahora encontraba profunda satisfacción en conocer las opiniones de Ashley, en aprender de su perspectiva, en ser desafiado intelectualmente por una mujer que no lo veía como un ícono intocable, sino como un hombre con defectos y virtudes en igual medida. Para Ashley, amar a Emir ahora significaba algo completamente diferente. No era el amor silencioso y doloroso de la empleada invisible, sino el amor entre iguales que se elegían mutuamente cada día. Había aprendido a expresar sus opiniones sin temor, a desafiar sus decisiones cuando no estaba de acuerdo, y a recibir su amor sin sentirse inferior o indigna. Tariq había encontrado su propio camino hacia la felicidad. Su actuación durante la crisis había abierto puertas en el mundo teatral que habían estado cerradas durante años. Más importante aún, había conocido a una periodista cultural durante una entrevista sobre los eventos de la gala, una mujer que valoraba su autenticidad y talento genuinos más que cualquier personaje que pudiera interpretar. En cuanto a Zeynep, había desaparecido de los círculos sociales de Estambul tan completamente como si nunca hubiera existido. Los rumores hablaban de un matrimonio apresurado con un empresario mayor de Ankara, una alianza que parecía más una transacción comercial que una historia de amor.
Su nombre se había convertido en sinónimo de oportunismo y traición, una lección cautionary para quienes confundían el amor con la conveniencia material. La transformación más hermosa había ocurrido en la relación entre Emir y sus empleados. El hombre que una vez había sido respetado pero temido, ahora era genuinamente admirado. Había implementado programas de desarrollo profesional, había mejorado las condiciones laborales y había creado un ambiente donde las ideas podían fluir desde cualquier nivel de la organización hacia la cúspide. La tarde del domingo, en que esta historia encuentra su conclusión, Emir y Ashley paseaban por los jardines de la mansión que ya no estaba en venta. Las hojas doradas crujían bajo sus pies mientras hablaban sobre los planes para su boda sencilla que se celebraría el próximo mes. No habría espectáculo mediático ni ostentación vulgar, sino una ceremonia íntima rodeada de las personas que realmente importaban en sus vidas. Ashley llevaba en su dedo un anillo de compromiso que Emir había diseñado específicamente para ella, no un diamante ostentoso, sino una esmeralda rodeada de pequeños diamantes que formaban un patrón inspirado en los azulejos otomanos de la mezquita que podían ver desde la terraza. Era hermoso no por su costo, sino por el pensamiento y amor que representaba. Mientras observaban el atardecer pintar el cielo de Estambul con tonos rosa y dorado, ambos reflexionaron sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ese momento. Habían perdido la ingenuidad, pero habían ganado sabiduría. Habían sufrido dolor, pero habían encontrado sanación. Habían enfrentado la traición, pero habían descubierto la lealtad más profunda. Emir había comenzado su experimento buscando descubrir quién lo amaba verdaderamente. Lo que había encontrado era algo mucho más valioso. Había aprendido cómo amar verdaderamente él mismo, no el amor posesivo y egocéntrico que había caracterizado su relación con Zeynep, sino el amor que eleva, que desafía, que hace a ambas personas mejores de lo que podrían ser individualmente. Su historia se había convertido en una leyenda, susurrada en los círculos empresariales y sociales de Estambul, la del magnate que había fingido perderlo todo para descubrir que lo que realmente necesitaba había estado frente a él durante años. Era un testimonio del poder transformador del amor auténtico y de la capacidad humana de redención cuando se abraza con humildad y determinación. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Emir y Ashley sabían que su historia de amor no terminaba con esta revelación, sino que apenas comenzaba. Habían aprendido que el amor verdadero no era un destino al que se llegaba, sino un viaje que se elegía caminar juntos cada día, con todos sus desafíos, alegrías y oportunidades infinitas de crecimiento mutuo. El experimento había terminado. La vida real, con todo su potencial para la felicidad genuina, finalmente podía comenzar.